reunirnos y reunirnos este ratito y compartir. Hoy quería compartir con ustedes, tal vez es un tema que en sí ya hemos visto varias veces como el nombre en sí, ¿verdad? Pero los aspectos que quiero que vayamos viendo, tal vez no los hemos hablado tan a profundidad como en otras oportunidades. Entonces voy a hacer el esfuerzo de verlos todos hoy, si no, pues continuará, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver varios aspectos que hay en este pasaje que ustedes tienen ahí de Hechos 16 del 25 al 34. Vamos a hablar sobre la salvación de Dios. ¿Okay? Primariamente, o como punto principal, quiero que observen la idea de que el nombre, o sea, el tema principal es la salvación de Dios. Entonces tenemos que poner atención al hecho de que lo que vamos a hablar ahora es lo que Dios dice, o lo que Dios da, o cómo Dios salva. ¿Verdad? No es lo que las personas pensemos, o lo que la sociedad piense, o lo que la mayoría piense, sino que queremos realmente centrarnos en la salvación que Dios da. ¿Okay? Desde ese punto de vista. Entonces, este pasaje vamos a leerlo del 25 hasta el 34 de Hechos 16. Ya todos estamos por ahí. Sí. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, un grupo de tus hijos, rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, sabemos que es tu verdad y que es tu evangelio, Señor, y queremos que este sea proclamado de la mejor manera posible. Úsanos, Señor, para hablar y escuchar tu palabra de una manera que sea fiel a lo que tú has querido, Señor, comunicarnos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias, y confiadamente estamos delante de tu presencia. Amén. Primero quiero que veamos algunas cosas. Vamos a ver tres. La última tal vez la dividimos en dos, pero vamos a ver tres principalmente. La primera es que la salvación de Dios, en este pasaje podemos ver que la salvación de Dios es testificada. O sea, la salvación de Dios se muestra de alguna forma. De alguna forma hay un testimonio de esa salvación de Dios. Del versículo 25 al 28 quiero que veamos tres formas en que la salvación de Dios, el evangelio, se testifica a los demás. La primera es que el evangelio o la salvación de Dios es testificada por el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios tiene que estar comprometido, tiene que tener una vida, tiene que actuar de manera que testificamos a los demás la salvación de Dios. Entonces, vean lo que está sucediendo aquí. Pablo se encuentra junto con Silas encarcelados de manera injusta. Ellos fueron acusados de forma injusta por el pueblo, por lo que ellos estaban predicando y lo que estaban haciendo. Entonces, en medio de todo este alboroto, los meten a la cárcel. Aún no solamente los meten a la cárcel, sino que ellos son golpeados y agredidos. Y estando en la cárcel, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Alabando. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. El pueblo de Dios tiene que tener una noción clara de que la vida del creyente es una vida que constantemente debe testificar a los demás que él ha sido salvo, que él disfruta de la salvación de Dios. Porque nosotros somos, por decirlo así, una carta de presentación de Dios. Somos lo que la gente ve alrededor.
Por eso estamos tan acostumbrados a escuchar la conocida frase, para ser como fulano, entonces ¿para qué ir a la iglesia? Porque la gente, lamentablemente, la gente a nuestro alrededor pone su mirada en las personas. Y usted dirá, ay, pues qué injusta la gente, ¿no? Porque yo sí salgo por gracia. Entonces soy pecador y tengo errores y la gente debe entender que tenemos una vida en la que estamos luchando. Pero eso se puede convertir en una excusa para tener una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana que no se esfuerza, que no lucha ni contra la tentación ni contra el pecado. Vino la tentación, ay, caí. Pero el Señor me perdona en su gracia. Y los demás deben entender que estoy luchando. El otro día me estaba contando un amigo que hay unas hojas que se llenan para solicitar trabajar en un área de ministerio, ¿verdad? Entonces en esta área del ministerio, para trabajar en esta área, esta hoja trae unas preguntas, ¿verdad? Entonces hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que haces para crecer en tu vida espiritual? ¿Verdad? Entonces, tal vez usted y yo entendamos que la pregunta pues suena muy lógica. Yo apenas la leí, yo pensé, bueno, es orar, leer la Biblia, ¿verdad? Diría uno. Pero este muchacho puso en su solicitud, nada. Porque mi crecimiento espiritual depende solamente de la obra del Espíritu Santo. Entonces, aunque eso suena espiritual, y es cierto, hasta cierto punto, podríamos pensar entonces que nuestra vida espiritual es sentarnos en una silla y esperar a que el Señor nos santifique. Pero el Señor ha dado medios y frutos y obras y instrumentos y hermanos y ministerios y dones y un montón de cosas a nuestro alrededor para llevarnos en esa santificación. Tenemos medios de gracia como la palabra, la predicación, el bautismo, la Santa Cena. Tenemos dones, hermanos que nos aconsejan, que nos corrigen, que nos guían. Todo esto es para llevarnos en este camino de santificación. Entonces no es simplemente esperar. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que andar en la vida cristiana. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Pero el Señor Jesucristo no es un camino electrónico. Como cuando pensamos en las sillas ahora que nos llevan de un piso a otro. Que usted se pone ahí y usted espera a llegar al segundo piso. Entonces podemos pensar que Cristo es el camino, un camino electrónico donde me paro y estoy esperando ser llevado. En un camino se tiene que caminar, usted tiene que dar pasos en ese camino. Entonces la vida cristiana es andar. Pablo y Silas entendían que la vida cristiana era una vida que dependía también del testimonio. Que la vida cristiana tenía como parte ser testimonio. ¿Por qué dar testimonio del pueblo de Dios es importante? Porque en todo lado hay testimonio de todo. Entonces, si el testimonio no lo da usted, el testimonio lo va a dar otra cosa. Mire, hoy en día, yo estaba bromeando con Ata el otro día de eso. Hoy en día está de moda, todo el mundo está poniendo frases de este escritor, Paulo Coelho. Entonces, ahora Paulo Coelho es el Salvador nuevo. Todo el mundo pone una frase de Paulo Coelho en Facebook, imágenes de Paulo Coelho, y Paulo Coelho pensando, y Paulo Coelho de pose, y Paulo Coelho así, y frases de Paulo Coelho. Y entonces ahora la gente se levanta en el día pensando, ¿qué frase de Paulo Coelho tendré hoy? La gente necesita una guía. El ser humano busca algo, alguien que guíe su vida, porque está vacío y necesita algo. Ese algo sabemos que es Jesucristo. Pero si usted no da testimonio, si yo no doy testimonio, otra cosa dará testimonio. Otra será la guía de esa persona. Pablo y Silas estaban en una cárcel. Gente que quién sabe qué tipo de vida habían tenido, qué crímenes habían cometido. Pero sabemos que ahí habían asesinos o ladrones o violadores. Allá no había gente buena. Y Pablo y Silas estaban en medio de ese ambiente cantando y alabando a Dios, dando testimonio de quién es Jesucristo, dando testimonio de la salvación de Dios. Es importante dar testimonio. Hermano, la vida que usted tenga es importante. Como usted anda en este camino es importante. Porque hay gente a nuestro alrededor que espera ver algo diferente en su vida y en la mía. Y lo que deben ver es la salvación de Dios.
Deben ver la obra de Jesucristo en su corazón. Deben ver la obra del Espíritu Santo en su vida. Deben ver su lucha. Deben ver su esfuerzo. Deben ver sus éxitos y sus derrotas. Deben ver su dependencia de Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente rodeado de nuestros amigos, conocidos, trabajo, familiares, vecinos, no sé, cualquier tipo de actividad? ¿Qué testimonio damos? Pablo y Silas pudieron haber estado sentados, calladitos, orando y diríamos muy espirituales. Pero ellos no se quedaron solamente pensando en ellos mismos. Ellos cantaron a Dios en voz alta. Ellos daban testimonio de quién era su Dios, en quién habían creído. Y en medio de esa situación injusta y difícil, ellos alababan a Dios. No se trata solamente de alabar a Dios cuando todo está bien. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de la tentación, debemos orar y alabar a Dios. Dar testimonio de en quién creemos. Realmente tomarnos de la mano de nuestro Salvador y andar en sus caminos. Porque es muy fácil no hacer eso. Es mucho más fácil no hacer eso. Es fácil dejarnos llevar por el ambiente, por la gente, por los comentarios, por los chistes, por las bromas, por las costumbres, por lo que siempre hemos hecho, por un estilo de vida tradicional. Es fácil dejarnos llevar. No creo que Pablo y Silas, después de estar golpeados y perseguidos y leñateados y en una cárcel que eran como hoyos y encarcelados en medio de criminales, estuvieran simplemente diciendo, bueno, cantemos al Señor. Es difícil. Pero hicieron su esfuerzo. No se quedaron sentados esperando a que el Espíritu Santo los moviera místicamente. A veces olvidamos que como cristianos, y yo creo que eso es algo, ya lo he escuchado varias veces en algunos hermanos en las iglesias, y creo que ahí hay algo, hay una línea en esa teología como que no está quedando muy clara. A veces nosotros decimos, Señor, transforma nuestro corazón. Y es cierto y no es cierto, porque ya nuestro corazón fue transformado. Si no hubiera sido transformado nuestro corazón, no seguiríamos a Cristo, ¿cierto? Entonces ya su corazón fue transformado. Ahora entonces, ¿cómo usted vive con ese nuevo corazón? No es que usted tiene que esperar a que el Señor lo transforme. Usted ya fue transformado. Usted ya tiene una nueva vida. Y cuando usted lee la Biblia, los hermanos de la iglesia en el Antiguo y Nuevo Testamento, ellos hablan de su andar y de sus acciones y lo que hacen, lo que no hicieron. Ellos ya andan en esa nueva vida. No están esperando andar en esa nueva vida. La nueva vida ya es algo que Dios nos dio. La pregunta es, ¿cómo vivimos ahora? Pues somos libres en Cristo. Pero esa libertad nos permite andar en el Señor o darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Y vean, la vida del cristiano, por eso dije que no sé si iba a terminar todo este pasaje, porque hay demasiadas frases que me llaman la atención. La vida del cristiano, nosotros podemos llegar y pensar que es algo que vamos a tener, pero es algo que tenemos ya. Entonces la vida del cristiano que ahora tome la decisión de pecar, es mucho más duro que un inconverso que vive en pecado. Véalo así, el inconverso no tiene opción, ¿sí? Es esclavo del pecado. Pero nosotros ya somos libres en Cristo. Entonces nosotros conscientemente estamos tomando la decisión de irnos a hacernos esclavos del pecado y darle la espalda a Cristo que entregó su vida por nosotros. Eso es el problema. Esa es la gravedad del asunto. Por eso cuando nos acercamos después de pecar, que Daniel nos ayuda a reflexionar en esto. Que por cierto hoy me sentí como enojado porque estaba hablando conmigo. Entonces uno se enoja más. Porque uno dice, ¿no? Pero eso nos tiene que ayudar a sacar eso de nuestro corazón.
Porque si no vamos en esa transformación, nuestra vida no va a dar testimonio. Nuestra vida va a ser una vida vacía. Y no estoy hablando de hacer actividades cristianas. No estoy hablando de hacer programas cristianos. Estoy hablando de tener una vida cristiana. Miren, nosotros hicimos semana bíblica toda esta semana. Hicimos semana bíblica toda la semana. Entonces, aunque proyectamos películas y tuvimos niños acá, hicimos ejercicios con los vecinos y también al final tuvimos un bonito café con varios padres de los vecinos, ¿verdad? De la familia a nuestro alrededor. Esas son cosas del programa. La preocupación central no es el programa, es lo que la gente que se acerca ve en nosotros mientras se realiza ese programa. Porque un café es simplemente sentarse a tomar un café. Jugamos. Y ninguno de los juegos fue como que, ¿qué palabra usar? Ay, Biblia. Animales, o sea, no hay que santificar todo lo que estamos haciendo con cosas de ese tipo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué vio la gente en nosotros? ¿Fuimos de testimonio? ¿O no fuimos de testimonio? A veces nos preocupamos más por lo que decimos teológicamente que por lo que la gente ve en nosotros. Y podemos saber mucha teología y vamos a empezar, en febrero vamos a empezar una serie de estudios sobre, los sermones van a ser sobre cosas teológicas, así como, y usted va a decir, wow, ¿cómo estoy aprendiendo? Pero la pregunta es wow, ¿cómo está viviendo? Porque eso es lo que da testimonio de la salvación que tenemos. Si la gente que lo ve a usted y dice, pero usted sigue siendo el mismo de hace 5 años, tenemos un problema, usted no debería ser el mismo de hace 5 años. Usted no puede, si usted está andando en un camino y lleva 5 años caminando, ¿cómo va a estar en el mismo lugar? ¿No debería estar en otro lugar? Debería estar más adelante. Esperemos que no más atrás. Debería estar más adelante en ese camino. Ahora, no solamente el pueblo testifica sobre la salvación de Dios, sino que Dios mismo testifica sobre su salvación. Y dice el versículo que mientras ellos cantaban himnos y los presos estaban huyendo, ¿verdad? A todo mundo, a ellos cantar, ¿verdad? Dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron. O sea, eso fue una respuesta, diría yo. Me gusta verlo así, de la alabanza y la oración que ellos estaban haciendo. O sea, no solamente Dios en las alturas dijo, oh, mi pueblo está testificando sobre mí, sino que dijo, yo también voy a dar testimonio de que ellos son mi pueblo. Y envió un terremoto. O sea, él no solamente dijo, sí, este es mi pueblo, sino que voy a mostrar que ellos son mi pueblo. Se va a mostrar físicamente que ellos son mi pueblo. Y eso es sorprendente. Nosotros no estamos solos en la vida cristiana. O sea, dé testimonio. Y Cristo también va a dar testimonio por usted. Dios también se va a manifestar en su vida. No se trata solamente de que yo trate de hacer algo. No podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo. Dios va a respaldar y Él va a estar presente en nuestro caminar en la vida cristiana. Porque somos su pueblo. Él no va a decir dentro de 5 años, mira, sí es cierto, aquel era mío. No, Él va a andar con nosotros todos los días. Y eso fue lo que prometió el Señor Jesucristo. Que iba a estar con nosotros hasta el fin. Hasta los últimos días. Es increíble. Es increíble darnos cuenta de que Dios mismo testifica por Él mismo y testifica respaldando también la obra de su iglesia. Ahora sabemos que sí, que Dios es de testimonio. Sabemos que sí, Dios constantemente da testimonio. Si no es a través de su iglesia, la creación día a día da testimonio. Si no es la creación, su Espíritu Santo trabaja en los corazones de la gente dando testimonio. O sea, el testimonio Dios lo va a estar dando.
La pregunta sería si nosotros estamos siendo de testimonio. Pero no solamente el pueblo de Dios da testimonio, no solamente Dios mismo da testimonio, sino que me gustaría que veamos una tercera cosa que tal vez es más por como soy yo que la veo ahí, que me gusta verla ahí. Me parece que el amor es un testimonio fuerte. Vean, ¿qué hubiera hecho? Le voy a preguntar, ¿qué hubiera hecho usted siendo Pablo y Silas si en medio de una cárcel lleno de criminales usted fue encarcelado injustamente, usted ha sido golpeado injustamente, usted está orando, cantando alabanzas a Dios, se viene un terremoto, se abren las puertas, se le caen las cadenas? ¿Usted qué hace? ¿Qué piensa? Me voy, el Señor me está liberando, ¿no? Recibo la libertad en Cristo y me voy porque Dios a mí no me quiere en frustración, Dios a mí no me quiere en peligro, Dios a mí no me quiere en luchas, Dios me quiere en victoria y feliz y libre. Entonces mire a vuestras. Pablo y Silas no se fueron. Ni siquiera ellos no se fueron, ninguno de los presos se fueron. Y se podían ir, eran libres. Pablo, y aquí voy a hacer una ampliación para que tenemos que conocer ciertas cosas para que vean lo que yo veo. Pablo era ciudadano romano. Pablo sabía lo que le esperaba al carcelero si todos subían. Pablo no era ignorante de eso. Pablo sabía que si los presos subían con solo uno que se escapara, el carcelero y su familia iban a morir. Ellos iban a tener que dar su vida por la vida de los presos. Eso es así, históricamente hablando. Hoy en día no, hoy en día se escapa un ladrón y a la policía no les importa. No les va a pasar nada porque se escape uno. En esa época, si uno escapaba, era vida por vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí vemos algo diferente. Si el carcelero aparecía muerto porque los presos huyeron, salvaba a la familia. Porque la gente iba a ver una versión de que él lo mataron, de que él trató de detenerlos y lo mataron. Entonces su familia iba a salir libre. Y eso es lo que iba a hacer el carcelero, matarse. Y entonces escucha una voz desde el fondo que dice: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo no creo que los criminales que estuvieran ahí se quedaran por amor al carcelero. Yo creo que ellos se quedaron porque estaban exhortos. ¿Cómo era la palabra? Yo la apunté por aquí porque a mí se me enreda. Exhortos. ¿Exhortos es una palabra? ¿O la inventé? No estoy absortos. Absortos, yo no sé. Sorprendidos. Acaban de escuchar durante horas a Pablo y a Silas cantar y alabar a un Dios que de pronto responde con un terremoto. Choqueados. Ellos estaban en shock, ellos no podían pensar en huir porque no era algo que les cruzara por su mente en ese momento. ¿Ya? Pablo y Silas sí, porque ellos no les sorprende su respuesta de Dios. Este es al Dios al que estamos alabando. Pero Pablo, al saber esta situación, por eso es que el carcelero entra después tan desesperadamente a buscarlos, porque él está sorprendido. ¿Cómo es posible que no se fueran? Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que es sorprendente. La salvación que Dios da, la salvación de Dios, es una salvación que es anhelada. El ser humano tiene una necesidad, tiene un anhelo en su corazón, un vacío. Por eso se la pasa buscando dónde satisfacer ese vacío. Obviamente no lo busca en Dios, lo busca en otros lugares. Romanos 3 dice: no hay quien busque a Dios. No buscamos esa satisfacción en Dios, la buscamos en otro lugar.
Pero el versículo 29 dice que él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Nadie está hablando hasta ese momento de salvación. Nadie está ofreciendo un plan de salvación. Pero todo el testimonio mueve el corazón de este hombre y dice: o sea, ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para vivir como ustedes viven? ¿Qué debo hacer para estar con ese Dios con el que ustedes están? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ese anhelo que tiene este hombre lo hace precipitarse dentro de la cárcel, lo hace estar temblando en medio de esa situación, se postra en el suelo y ese anhelo lanza esa pregunta: ¿qué debo hacer? Sabemos, porque lo vimos en la semana pasada, no, la antepasada, que esta pregunta viene de un corazón que ya ha sido transformado por el Espíritu Santo. El Señor ya tocó ese corazón, por eso ese corazón busca ahora a Cristo. Entonces viene una respuesta, porque el anhelo tiene respuesta. ¿Okay? Si hay un anhelo y hay un deseo, hay una respuesta para ese anhelo y para ese deseo. ¿Y cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está su respuesta. Ahora, voy a hacer esa respuesta para no extenderme mucho en esa sección. Voy a extenderme releyendo esa sección. ¿Okay? Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como dice en Fe de Ratas, ¿no? Léase así: confía en toda la obra de Cristo Jesús, el cual vivió una vida santa que agrada a Dios, murió por tus pecados, satisfaciendo su justicia, y resucitó para darte vida. ¿Quién es el que ahora debe gobernar tu vida y no tú? Siendo Él, el Hijo de Dios, hombre que realmente existió, cumpliendo así la promesa de redención hecha por Dios a su pueblo desde que cayó el hombre en pecado. Todo eso significa creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo no es solo una frase tan simple y sencilla. Creer en el Señor Jesucristo es dejar de creer en mí mismo. Es dejar de depender en mí mismo. Depender en Cristo. Que Él sea el Señor de mi vida significa que ya yo no soy mi Señor. Confiar en su obra y ya no confiar en la mía. Eso fue lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo al carcelero. Pero saben, no solamente le dice eso. Los que ya tienen su Biblia ahí, ya leyeron un poquito más. Él no solamente dijo eso, sino que al final dijo: y serás salvo tú y tu casa. El evangelio que nosotros predicamos, la salvación de Dios, es algo que entra a formar parte de una relación tan profunda con una familia. Nosotros hemos ignorado eso por años. Nuestras iglesias ignoraron eso por años. Vivimos en un mundo donde es usted, por usted, para usted y solo en usted y ya. Y aún vivimos en consecuencia de gente que se peleó con la familia porque él sí creyó y yo no. Entonces pensamos más bien en que estamos cumpliendo el pasaje bíblico de que se levantará madre contra nuera, hijo contra hija, y entonces decimos: sí, yo soy digno de seguir al Señor porque toda mi familia me odia. Pues no es eso lo que enseña la Biblia. Mire, este hombre postrado cree en Cristo, y ya no solamente esa salvación es para él, sino que esa salvación entra a su hogar. No porque ellos vayan a ser salvos genéticamente, sino porque ahora entran en una bendición, entran en un pacto con Dios, y toda la familia entra a disfrutar de esa salvación. O por lo menos eso es lo que está ofreciendo Pablo. Obviamente, como ya leímos,
El carcelero toma ese ofrecimiento y dice que él tomándolos en aquella misma hora, él dice, bueno, si eso es lo que tengo que hacer, yo quiero eso, pero ya. Así que vamos. Los saca de la cárcel, se los lleva, les lava las heridas y enseguida se bautiza. Y me encanta esa frase. Enseguida. Le guste a quien no le guste, y a mí puede entrar aquí a discutirme quien sea, me vale. La Biblia enseña claramente de que el que cree en el Señor Jesucristo es bautizado. Punto. Que en la tradición hay que esperar 1 año, 6 meses, 7 estudios, 3 exámenes, lo que quiera para después bautizarlo, es problema de la tradición, no es problema de la Biblia. El Señor dice que el que cree debe ser bautizado. Y me encanta que Él dijo inmediatamente. Y no solamente enseguida Él se bautizó, sino que dice con todos los suyos. Y saben que todos los suyos es más amplio que su familia. ¿Okay? Es toda su casa. Entonces, como era el carcelero, era el jefe de todo eso, obviamente no era una persona pobre. ¿Okay? Él tenía siervos, esclavos, de todo. O sea, era un gran grupo de personas. Y cuando él trae al apóstol Pablo, para que Pablo explique y exponga el evangelio a toda su casa, él agarra y dice, toda mi casa se bautiza. Bautizó a los siervos, bautizó a los hijos de los siervos, bautizó a su esposa, bautizó a sus hijos, todo el mundo. Y si ahí vivía la tía, seguro lo bautizó también, yo no sé. Todo el mundo que vivía en su casa, todos los suyos, todos los que dependían de él, económicamente, laboralmente, bajo el mismo techo, todos ellos fueron bautizados. Todos ellos entran a formar parte de ese pacto que tenemos con Dios, y eso es el bautismo. Ahora, vean que este bautismo es real o es práctico por todo lo anterior. Tenemos que verlo así. Si estamos contrarrestando aquí dos tipos de ideas, la tradicional y esta. La tradicional y la bíblica. Entonces, en la tradicional, cuando yo estoy aquí predicando el evangelio y les digo a ustedes, acepten al Señor Jesucristo, y usted va a levantar su mano y va a pasar al frente y hacer una oración para aceptar al Señor Jesucristo. Desde ese punto de vista, este bautismo no sirve. Porque es exactamente lo que pasa en las iglesias. Usted llega, lo bautiza a la una persona y es como mojar un gato. Se bautizó, se mojó, salió huyendo. No volvió a la iglesia. ¿Por qué? Pues yo ya acepté a Cristo, ya me bauticé, vivo la vida como me da la gana. Porque cree que eso es la seguridad de la salvación. Esa es una vida en la que nos criamos. Pero ahora estamos viendo que el bautismo es el resultado, es la señal de todo un montón de cosas que pasaron en la transformación del corazón de una persona. Por la fe de una persona es que es bautizado. No por una acción, por un evento, por un emocionalismo, sino porque es un fruto. El bautismo es una muestra, es un paso, está entrando visiblemente a ese pacto con Dios. Y no solamente entra él, sino que trae esa bendición para toda su familia. Y dice que al final, después de toda esta hermosa historia, quién sabe, estamos hablando de que es de noche, tembló, él entró, los sacó, los llevó a la casa. O sea, estamos diciendo que pueden estar hechos leña. Yo no me imagino cómo podía estar Pablo y Silas de adoloridos, de cansados, ¿verdad? No habían dormido, quién sabe cuánta gente tuvieron que bautizar. Pero la cosa no termina aquí, porque después dice que puso una mesa en su casa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. En su vida hay regocijo de haber creído en Dios. ¿Sabe? Yo creo que el regocijo es un testimonio visible de que Dios es parte de nuestras vidas. Porque ¿cómo no regocijarnos? Escuchen todo lo que hemos hablado este rato. ¿Y cómo no regocijarnos? No tiene sentido.
Si eso es real en su vida, todo esto que hemos hablado, creo que el regocijo debe ser parte de su vida. Y no solamente el regocijo, la comunión con los hermanos de esta iglesia, de la iglesia vecina, todas las iglesias del mundo. Esta semana disfrutamos de comunión con hermanos de Estados Unidos y disfrutamos del regocijo de creer en el Señor. Este hombre tenía un anhelo, tenía un vacío, y al final de la historia termina más bien con regocijo, él y toda su familia. Y eso es lo que Dios hace. Dios trae regocijo, Dios llena el vacío, Dios sacia el anhelo de nuestro corazón para nosotros y para nuestra familia. Y eso lo hace en Cristo Jesús, porque es necesario creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creamos en nuestro Señor Jesucristo para disfrutar de este regocijo. Si no hemos creído, si creemos, regocijémonos y andemos como Cristo quiere que andemos. Demos testimonio. Demos testimonio, porque la gente a nuestro alrededor necesita escuchar, necesita ver lo que es la salvación de nuestro Dios. Que Dios le bendiga.